Hola, somos Imperial Reviews, soy Darce. Soy Claudio Ren y estamos aquí para el review full spoilers de Dune, Dune. La Duna. com- completamente con spoilers, así que si no has visto la película, eh, huye hacia Arrakis y después te devuelves acá Pasa para a ver verla. el review sin spoiler que ya está en el canal. Vamos a ver Dune, que es el review sin spoiler, si es que no has visto aún la película. Así que ahora vamos a hablar full spoiler de esta película esperadísima. Y antes de partir con los detalles de qué nos pareció, vamos a hacer las diferencias de nuestros puntos de vista. Darce es un gran conocedor y fanático de la novela. Eh, Se ha visto todas las adaptaciones, sabe todos los rumores, todos los percances, todo lo que ha pasado en esta cultura pop que ha tenido la película Dune eh, a la fecha. Yo, por otro lado, siempre he tenido el conocimiento de esta novela, que es una de las más importantes en la historia. Eh, e incluso la tengo, pero nunca la he leído y nunca he visto una adaptación, si mi memoria no me falla por lo menos. Así que traté de mantenerme lo más lejano posible, no traté de no ver los trailers, traté de no ver reseñas antes, traté de mantenerme lo más fresco posible para ver esta película como un simple espectador que va a ver una película por primera vez. Eh, Esas van a ser nuestras diferencias, Darse va a poder analizarlo desde el punto de vista de alguien que puede ver cómo lo adaptaron de la novela, y yo como un simple espectador de algo que me están presentando una parte uno. Sabemos que esta es de un parte uno, ya está confirmada la parte 2. Así que vamos a ver esas diferencias, probablemente va a tener poco que debatir, pero sí vamos a ver esos diferentes puntos de vista. Así que Pero vamos a darse. es bastante interesante de todas maneras eso porque es la visión justamente como tú decías de alguien que va a ver la película como película en el fondo. Te van a presentar una historia, no has tenido mayor contacto y puedes juzgar en el fondo de cero cómo te contaron la historia, si se entiende o no, el ritmo es bueno y sin estar anticipando un poco lo que viene, que es inevitable cuando tú conoces una historia desde antes. Probablemente lo que le pasaba a muchos de los fans de Game of Thrones cuando venía la boda roja, cuando venían ciertos eventos, y ya filmaban a sus amigos o ya sabían lo que venía, entonces estaban esperando la reacción de lo que pasaba. Esta película está dirigida por Denis Villeneuve, director canadiense, director que es famoso por muchos trabajos, los últimos trabajos más relacionados con la ciencia ficción. Vendría siendo Arrival, vendría siendo Blade Runner 2049, Sí. películas con éxito, películas interesantes, películas con un estilo que es distintivo del director y que, como dije yo en el review, sin spoiler, digo, de alguna forma fue una cierta preparación, un cierto entrenamiento para esto, que era el sueño de Denis Villeneuve. Él siempre quiso adaptar Dune, dice que es un gran fanático de la novela, la leyó a los 14 años de edad, y hay cositas interesantes que ha dicho en distintas entrevistas ahora, en escenas de la película que ha comentado también, de que para él el librito, era la Biblia y cada vez que tenían una duda con algún tipo de escena, con algún diálogo, volvían al libro, lo leían con el cinematógrafo, con el director de fotografía, cinematógrafo, con los actores. Entonces, es un director que tiene su recorrido y que es un conocedor de la obra de Frank Herbert. Así es. Y bueno, también habíamos mencionado la de David Lynch anteriormente, que es un punto de comparación, que es una película llena de polémica en realidad. David Lynch nunca pudo tener su corte que en realidad quería, polémica con Dino de Laurentiis. Dino de Laurentiis metido en todos lados, metido en Flash Gordon y arruinándole a Lucas el sueño de ser Flash Gordon, después a Lynch, Dune, etcétera. Sí, bueno, saludamos a Davalek que se conecta. Spincito, saludos. Vayan a participar por el sorteo de los maestros del anime. Spincito de mandar en Imperial Reviews. Dice que acaba de ver la película, llegó, pero justo a tiempo. Así es. Mira, Y Nico Aliste es Nico Reader ahora. ahora es Nico Reader, así es. Nico Reader, Es sí. su versión 2.0. Aquí estamos La, en Arrakis con el calor derritiéndonos, don Nico Reader. Estamos con todo el calor del planeta y en esta duna que se llama Santiago. Vamos bueno, yo ya he visto la película, claramente, no hay ninguna duda, nosotros que somos, no me gusta decir la palabra que somos cinéfilos, pero amamos el cine y hemos visto miles de películas y conocemos más o menos lo que hay detrás de los directores, de los guionistas, y sin lugar a dudas, sin leer la novela, es una tarea titánica
llevar la pantalla grande Doom. Es una tarea titánica. Y al terminar esta primera parte, eh, debo admitirlo, a pesar de que no tenía punto de comparación, traté de mantenerme sin spoiler, traté de no, ni siquiera leer sinopsis, ni siquiera quería saber de qué se trataba. Sí sabía el peso que tiene, la gravitancia que tiene la novela, saber que es una saga también. Eso, yo llegué al cine eh, sin saber lo complejo que era adaptarla, sí sabía de que tenía una responsabilidad grande Villeneuve, que es justamente, no basta, esta película no bastaba con que fuera una película ok, no podías hacer una película que fuera bueno, sí, buena, no bastaba, porque hay demasiado detrás, o sea, es demasiada la importancia que gravita en esta novela como para hacer una película ok. Y en el último tiempo, hay que decir que han sido incontables las películas de ciencia ficción, de fantasía, space opera, que han pasado sin pena ni gloria. Tú no las vas a ver al cine, lo pasas bien un tiempo y al otro día no me acuerdo. Eh, y Dune perfectamente podía caer en eso. Es por eso que yo fui al cine con esa responsabilidad, poniéndole esa presión a Villeneuve como, viejo, yo no sé qué voy a ver aquí, pero no me puedes hacer una película que yo la olvide mañana. Tiene que ser una película que marque un precedente y eso en la era moderna no es fácil. Eh, Saliendo del cine, creo que no es una obra maestra, no es una película perfecta, pero sí creo que es una muy, muy buena película. Y creo que Villeneuve fue muy astuto, insisto, sin leer la novela, pero sí se puede ver el camino que eligió, la forma que eligió, los tonos que eligió. Y creo que son astutos, porque si bien es cierto, esto lo habíamos comentado cuando darse fuera de cámara, Dune en muchísimas cosas influenció incluso Star Wars, que es nuestra saga favorita. Influenció muchísimo, no se habla tanto de eso, pero influenció muchísimo a George Martin con Game of Thrones. Sí, claro. Eh, y a un sinfín de directores de la era moderna. Pero su película no voy a hablar de la de Link porque no viene al caso, o sea, vendría siendo como la película, no sé, de He-Man, la película, son películas que quedaron en el olvido. Eh, Hoy día un niño, un joven, va a pensar de que esta película le copió a Star Wars o esta película le copió a Game of Thrones, entonces tienes esa desventaja de llegar tarde a la pantalla grande y eso es difícil. ¿Cómo haces para mostrar el material de origen de una manera fresca? Y creo que Villeneuve fue muy astuto a la hora de hacerlo. Insisto, nosotros podemos leer entre líneas, podemos ver bajo el agua muchas veces y sí, se notan algunas cosas que trataste de hacer para distinguir y en general, creo que hizo un trabajo notable, en especial por la complejidad de la película. Ahora, insisto que para mí no fue una obra maestra, se quedó un peldañito abajo de la perfección, pero son muy pocas las obras maestras en el cine. Darse. Sí, y era tarea titánica. Yo cuando fui a ver al cine la película, fuimos con algunos de los muchachos, con Wally Walito, que tengo el placer de conocer, Con Nico Reader. y Nico Reader. Lo primero o una de las primeras cosas que salí comentando es que esta es una película que para la gente que conocemos un poco más del cine, los que nos gustan los making of, nos gusta el arte de ver lo que es el trabajo detrás de cámaras, todo eso, que gozamos con los reels, que nos gusta ver cuando hacen en The Mandalorian, todo el trabajo detrás de cámara, aunque salga alguien con el cosplay de Taika Waititi. Para la gente que nos gusta eso, te das cuenta que esta es una película que era realmente un trabajo muy difícil y te das cuenta toda la cantidad de trabajo que hay, porque el corte final, indudablemente que es lo que quedó, pero tiene que haber existido una cantidad de horas de metraje importante. Editar la película, contar la historia, darle el tono correcto, el trabajo Distintivo. exactamente, diferenciarse probablemente, como tú bien decías, de lo que influenció, pero que lamentablemente vino antes en el cine, era un trabajo muy difícil. Y creo que Villeneuve lo hizo muy, muy, pero muy bien. Tiene algunos detalles la película, sí, pero creo que sobre todo el tono, que es muy distintivo, tiene una mezcla de horror con ciencia ficción, y hay cosas que aprovechó muy bien. Yo creo que
hay cosas que aprovechó, la inmensidad del desierto, ocupó muy bien, yo creo, lo que es la diferencia de los planetas, el contraste de Caladan con el contraste de Arrakis, eso está muy bien expresado, resumió cosas que están en el libro en poquitos minutos, mostrándote la conversación de Leto con su hijo Paul, el clima de Caladan, la vegetación, los mares inmensos y después la resequedad de Arrakis cuando está mirando el Duque Leto y le pregunta por esta posilga a uno de sus lugares tenientes, eso creo que está muy bien, creo que Villeneuve entiende el espíritu de Dune y está el corazón y está el espíritu de la historia ahí. Luego hay Eh, cosas que uno puede gustarle más o menos, pero creo que lo esencial es una historia que está muy bien lograda. Mira, te voy a interrumpir porque nuestro compañero Spincitu dice, ¿la película sigue el mismo orden de la novela? Es una pregunta que Darse va a contestar. Eh, o la adaptación cambio de orden de algunas cosas para darle el hilo propio. Eso es otra cosa muy interesante lo que está preguntando Spincito, porque van a ser dos partes, si no Así me es. equivoco. Parte uno, parte 2. Lo último que vimos modernamente de este tipo fue It, novela de ¿cuántas? 1500 páginas de Stephen King, Tiene 1500 más o menos, sí. que dividió Muschietti en dos partes. Eh, y aquí es donde también, como es primera parte, tenemos que jugar de cierta manera que tenemos que dejarle esta palabra que le gusta tanto darse, ¿cómo era darse? Le doy derecho no, Ah, sí, el beneficio de la duda. le doy el beneficio de la duda también a Villeneuve porque vamos a ver qué pasa más adelante. Y claro, vamos a ver, uno de mis grandes problemas, vamos a hablarlo un poquito más adelante de ahí, es la forma de los tres actos. Es entendible porque él está tomando una novela y estás partiéndola en dos. Obviamente la partida en dos no va a ser en la mitad del libro. Tienes que adaptarlo para que esta película por sí sola tenga una estructura de película por sí misma. Y ahí es donde yo tengo mis problemas. Así que, Darse, sigue al pie de la letra la continuidad. ¿Hay cambios grandes a la hora de la narrativa, como pregunta nuestro queridísimo Spincito? A ver, el orden de los sucesos o la forma como ocurren es más o menos la misma. Estamos en una línea temporal eh, Cronológica. cronológica que sigue más o menos los eventos más o menos en esa forma. Lo que pasa es que hay cosas que se han dejado fuera, personajes a los que se le ha disminuido bastante su participación, y un personaje que hasta la parte 2 no vamos a saber que es uno de los villanos, que es la bestia Ravan. Hay otro villano en la novela, que tiene que ver con el barón Harkonnen, y que al parecer, se habría fusionado estos dos personajes en la bestia Ravan. Puede El ser que personaje viene interpretado por Batista. de Batista. Puede ser que después, en la segunda parte, no sea así y aparezca más adelante este otro. Claro. Eh, en cuanto a Paul Alvarado, que pregunta si hay que leer la novela, debería leerla para saber algo, no. Puede decir Claudio Renfue sin saber Yo soy así. detalles. Y yo creo que se puede ir sin haber leído la novela perfectamente. No tienes para qué eh, spoilearte o estar buscando historia. ¿No? Se entiende bastante bien la película como va. Hay algunas cosas que en la novela se dicen en esta primera parte, lo que es la ausencia de la tecnología y por qué está penado y prohibido construir robots, construir inteligencia artificial, todo eso, porque hubo un periodo de guerras y de cosas tumultuosas que provocaron problemas. Eso llevó a unos tratados, está prohibido el uso de armas atómicas, si usas una atómica contra otro ser humano, eso lleva como pena la destrucción del planeta que usan las atómicas. Son detalles que en realidad creo que no le hubieran sumado mucho a la historia, para decirte, porque le dan más contexto al universo que estamos viendo y todo, pero no te suman a la historia que es el viaje del héroe de Paul, finalmente. Así Exactamente. que creo que está muy bien enfocado. Darse, Una, dos cositas que quería decir antes. Una cosa que a propósito de los Spin hay un personaje del grupo de el Duque Leto
que está muy disminuido, que hay un personaje que es Peter, que es el mentat del Barón Harkonnen, igual que Tufir Hawat, que es un mentat, y eso no está bien explicado, creo, en la película, lo que es ser un mentat. Eso no está, y es importante por algunas razones. Y se le ha bajado mucho a Tufir Hawat su papel, podría tener importancia o no más adelante, depende del camino que tome Villeneuve. Entonces, eso me molestó un poco, me hizo un poco de ruido, porque hay cosas, como dije en el review sin spoiler, que podríamos haber visto ahora, que le habrían dado más peso a la historia y que creo que más adelante ya es tarde. Pero Darcy, estamos con spoilers. Lo que pasa es que no quiero spoilear lo que pasa más adelante. Pero sí, lo que puedo decir, por ejemplo, es No, pues, pero eso es de esta película. eh, lo que Ah, puedo tú decir, dices por si apareciera después. claro. Ah, spoiler con paradoja temporal. Sí, es verdad. Entonces, pero ¿qué puedo decir? Por ejemplo, el doctor Yue, que es un tipo que es un doctor que viene con un condicionamiento imperial, este triangulito, este diamante que tiene en la frente, significa que es un ser humano que está condicionado para no traicionar, para quienes sirve, que tiene ciertos condicionamientos por el imperio de conducta. Se supone que no podía traicionar al duque Leto, por eso mismo, por el condicionamiento imperial que es inquebrantable. Bueno, el barón Harkonnen logra quebrantar eso, y eso en la película no lo vemos, No. no está presente, y no está presente alguna conversación que tiene con la dama Jessica y con el duque Leto, que explican por qué le tenían tanta confianza. Y creo que eso le baja un poco porque habría sido más impactante la tradición. Hay algo que comentábamos también fuera de cámara con Darcy, justamente con estas adaptaciones. Ahora, hay que saber que el trabajo, lo dijimos al principio, era un trabajo titánico y era imposible adaptar la novela al pie de la letra. Es imposible. Lo Claro, decíamos fuera de cámara. lo que conversamos, que yo te contaba, que tú me preguntabas, yo te decía, el duque Leto tenía todo un plan para ir a Arrakis, estaban preparados, había anticipado, él sabía que lo iban a traicionar, sabía que era una trampa, no se podía negar porque era una orden imperial. Eso no está como tan claro, pero creo que se- ay, se- es difícil. yo por eso te digo, dado lo que me fuiste contando después de la película, siento, y creo que estábamos de acuerdo, que Villeneuve en ese sentido dejó expresada la declaración de intención. Se entiende o se subentiende lo que pasa, pero no lo vemos. Claro. Claro, y también ahí está el tema de que la novela tiene mucha más libertades para contar una historia, no puedes detenerte el tiempo que quieras para contar algo y argumentar y todo. Entonces hay algunas cosas que quizás la adaptación yo no puedo desmerecer a Villeneuve en algunas cosas. En este caso, por ejemplo, de la traición del Dr. Dewey, creo que es cierto, se nota, o sea, queda claro esto que también para los fanáticos de Game of Thrones es una inspiración tremenda para, no solo para la muerte en Stark, para la boda roja, para un montón de hecho me recordó mucho la muerte. Oye, Darcy, quiero felicitarte, tremenda actuación que te mandaste como el Duque Leto, tremenda actuación, impresionante, Oscar Isaac. Oscar Isaac Eh, es un actor muy versátil, ¿eh? Muy versátil. la muerte de Leto realmente fue como un crack, la capaz. Y me recordó muchísimo, de hecho, a la reina de las espinas, no me Sí, acuerdo su nombre del personaje, cuando le dice como, dile a Cersei que fui yo, fue un poco así como a lobadas. O sea, la ejecución me recordó a eso y todo el contexto tiene que ver mucho con las tradiciones y eso, Game of Thrones, claro, llegó primero a la pantalla. Eh, pero claro, la tradición se ve desde el punto de vista, está plasmada la decepción y la desesperación del momento en el Duque Leto de ser atacado por una persona que era su plena confianza. Pero claro, si te das cuenta de este detalle que está en la novela, eh, le hubiera dado más fuerza a esta tradición, porque no te lo habría visto venir, porque quizá habría elevado un poquito más al Duque Leto, a pesar de que encuentro que fue un gran personaje. Y así van pasando muchas cosas que tienen que ver con la adaptación. Pero sumando y mira, restando, insisto que Villeneuve creo que tuvo al menos en la mayoría de las cosas que cambió o como dijiste tú, como que le bajó bastante, deja por lo menos plasmada la declaración de intención. voy a aprovechar para ir contestando algunas cosas también del chat porque hay cosas interesantes y creo que se puede aportar también algunos datos de la novela para quienes ya han visto la película
les puede ser más interesante o incluso querer leer o informarse más. Pincito dice que le llamaba la atención de que teniendo escudos pelearan con Claro cuchillos que y todo eso. a raíz de lo que Entonces, había dicho tú. los escudos repelen los rayos de energía, un láser que toca un escudo explota, provoca una reacción nuclear, por eso no los ocupan. Y hay algo bastante interesante en la novela, porque en la novela lo que usan son lanzacohetes y armas que eran como viejas. Y eso sorprende a Tufir Hawat, que es el mentate de Leto, y al mismo Leto. Pelean con cuchillos porque esa es una forma en que puedes atravesar los escudos a cierta velocidad. Si lo haces rápido no atraviesas, pero si a cierta velocidad puedes atravesarlos. Por eso pelean con cuchillos. En ese futuro ya prácticamente las armas no se ocupan porque andan todos con escudos. Y el haber ocupado armas como de fuego antiguas, que le salió caro al Barón Harkonnen, en plata, fue como una innovación y una movida que no se vieron venir. Estoy de acuerdo con lo que dice el Nico Reader, que la relación entre Jessica y el Dr. Yue es lo que yo reclamo que podría haberle agregado más dramatismo. Eh, y... Sí. Algo que me había quedado por ahí. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, yo creo que en lo que estábamos de acuerdo cuando hemos hablado fuera de pantalla, es que hay que en los detalles que tiene la película en cuanto al argumento, que toda la historia de Paul Atreides y de los Atreides está muy bien. Los héroes en el fondo quedan muy bien en la película. El viaje del héroe está bastante bien, las visiones bastante bien logradas, todo lo que tiene que ver con Chani. Yo le hubiera bajado un poquitito Sí, el ahí volumen a Chani. quiero tomar un poquito de eso porque no creo que hablemos tanto de las visiones, pero las visiones creo que en lo visual están majestuosas, majestuosas. Creo que Villeneuve, un paladar a la hora de llevar a cabo las visiones, genial. El problema para mí fue el abuso de las visiones, recordando que tienes que contar una historia. A ver, esto también nos lo dijimos al principio. La película no es una película compleja, tengo que pensar de que el género que estamos viendo también, pero lo que sí, a raíz de la novela, es una historia que tiene muchos elementos, lo que la hace más compleja que la inmensa mayoría de películas que puedan parecerse en el género. Tiene muchas subhistorias. En eso sí se puede parecer un poco a Game of Thrones. Las Exacto. casas, están los White Walkers, que podría ser símil con otras cosas acá. Toda esta línea de elementos sí la hace una película que tengas que absorber mucha información. Yo lo que le contaba a Darcy, yo sufrí mucho con los nombres. Con los nombres fue una Son tortura para mí. terribles, terribles, sí. Terribles. Había algunos nombres que lícitamente dije, no, esto no me lo voy a aprender. Voy a tratar de retener el sonido nomás no, es imposible. Eh, y eso hace que también la película, lo dijiste Darcy, me parece en el review sin spoiler, es una película que tienes que estar concentrado prácticamente toda la película y eso te Claro. hace que la película tenga ritmo, que estés como on board de la película. Y eso también es interesante, ¿no? No tienes demasiados momentos de distracción o de distensión que tú digas como, no, esta es la parte aburrida. En ese Ahora, sentido es más viaje, como que vas más acompañando a la historia. así es. Eh, ahora darse, pero antes que sigamos, porque hay que tener cuidado, no quiero mandarme la gran Suiza Squad, ¿eh? No quiero que terminemos hablando solamente de las cosas malas y después le pongamos un 10. Eh, vamos a hablar, porque nos faltó algo de nuestra, como perdimos el ritmo de hacer reviews de este tipo. El elenco es, eh, es brutal, lo dijo Darcy en su review sin spoiler, es una constelación de superestrellas, Sí. pero eh, elegido también, probablemente por Villeneuve, una, una constelación de estrellas de un estilo de fama, más que, o sea, no le quiero quitar mérito a los actores que hay acá, son todas superestrellas, pero no son superestrellas, me refiero a grandes ganadores del Oscar, no, son figuras muy reconocibles. Jason Momoa, Zendaya, Zendaya que yo creo que es culpable de la repetición de las visiones que estaba hablando hace un rato y que me fui de ahí. Aparece tanto, necesariamente porque ya entendí el mensaje, ya entendimos las visiones, son interesantes porque las Tiene visiones que van aparecer, cambiando. tiene que aparecer.
¿Me Ahora escuchas? sí, 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 ahora sí. ¿Se Claro, había es quedado pegado? como, sí, démosle pantalla a Zendaya, que nos está cobrando una fortuna, que aparezca, que aparezca. Creo que ahí estuvo un poco necesario y probablemente sea el peso que pagar cuando tienes una superestrella del calibre de ella. Eh, y la inmensa mayoría de los actores, Oscar Isaac y ¡pum! Bombardeate por todos lados, ves caras conocidas. En general, creo que Villeneuve le apuntó muchísimo. Eh, lo dije ya con Oscar Isaac, qué tremendo papel, qué tremendo actorazo, se puede aprovechar muchísimo todavía en lo que sea. Es un actor sumamente versátil, imposible no pensar en Poe cuando dijo que él quería ser piloto. Eh, muy bien. Y donde yo tenía un poquito más de temor era justamente el protagonista, que wow, que era difícil, el actor que hizo a Paul. Sí. Wow, no era fácil el cast, el personaje no es sencillo y en especial por lo que tiene que mostrar y para dónde tiene que ir. Eh, y creo que el cast fue pero de 10. Fue pero de Sí. 10. O sea, creo que con Paul fue realmente espectacular el cast. Creo que le dieron medio a medio ahí con el actor. Y donde sí tuvo un problema grande, se lo comentaba a Darse, es con el varón. El varón que no me recuerdo el nombre del actor, que es de apellido Skarsgård, el papá Sí. de It. Es un Stellan. actor súper... Stellan Skarsgård. Es un actor súper mega conocido, súper mega talentoso. Eh, mi problema no va con su actuación. Mi problema va, de ahí donde John Lucas es un grande y por eso también nos enseñó mucho, que a veces es bueno un rostro desconocido para algunos papeles. Porque lamentablemente el varón para mí no pude sacarme ni su voz ni su rostro y lo vi fuera de personaje constantemente. A pesar de que la idea de todo lo visual que tiene que ver, no solo con él, con Batista y con todo, la mascota, esa que era como una arañita, brutal, brutal. Creo que está muy bien ambientado, la idea era buena, era creepy, oscuro. Creo que lo visual era muy, muy, muy buena idea. Y no es culpa ni de Villeneuve en el sentido de la dirección, no es culpa del actor por lo que él hizo, es culpa netamente a que lamentablemente uno ya conoce al actor y lo veo, no pude quitármelo de la cabeza. Y eso me afectó muchísimo con el varón, que además también siento que la parte de los malos, que bien me lo decía Darcy, me parece también el review spoiler, es una de las partes complejas de la novela, aquí la parte psicológica de los personajes, los buenos no son 100% buenos, los malos no son 100% malos, que es algo muy interesante. Siento que a los malos les faltó un poquito de justicia, le faltó un poquito de inteligencia, poquito más de maquiavelismo en la película. Y justamente el varón más encima me falló muchísimo el casting. Darse, ¿qué te pareció el casting con esta decisión que era arriesgada? Que para mí funcionó en muchas ocasiones y con el varón, por ejemplo, en particular, no, de elegir a una constelación de estrellas. Es una. Es difícil. ¿Eh? Yo con Stellan Skarsgård no me pasó. No me pasó eso, afortunadamente. Pero sí es un riesgo grande cuando tienes actores y actrices que puedes reconocer, porque quizás no a todos les va a pasar lo mismo, pero a gran parte del público le puede suceder que, que no se lo saquen de la... es difícil eh, la caracterización eh, por la voz sobre todo, cuando tú estás muy acostumbrado, aunque te lo disfracen y todo, si la voz no la imposta de otra forma, quizás si no le da algún tono diferente, quizás en ese sentido, creo que Gary Oldman es un actor que se camufla mucho mejor en sus papeles cuando, Por ejemplo. cuando tiene que hacer esto en la noche más en las horas más oscuras. Creo que su papel de el primer ministro británico de la Segunda Guerra Es Mundial mucho más camaleólico en ese sentido. está mucho mejor caracterizado y la voz la transformó. Hace mucho eso Gary Oldman con sus papeles, transforma mucho la voz, que creo que es astuto porque es una forma de, si conoces mi cara, por lo menos con esto el truco del mago y te voy a tratar de despistar. Quizás eso es un detalle de la dirección que podría habernos
ayudado o podría haber resuelto un problema como el que tú dices. Con respecto a lo de los con respecto a lo de los villanos, creo que sí está medio desbalanceado ahí. Por lo que te decía, con el Doctor Yue y esto del condicionamiento imperial hubieras ganado mucho para los villanos para explicar que el Barón Harkonnen es tan astuto, Claro. es un tipo además tan tránsfuga, tan oscuro, que se mueve en círculos tan mafiosos y es un tipo tan turbio que fue capaz de buscar la forma de quebrantar el condicionamiento imperial, que es algo que se da por sentado que no se puede hacer, que es imposible. Y una cosa que a mí no me gustó, de las cosas que esta película está llena de cosas que me gustaron casi completamente, pero estoy hablando de los detalles. En la novela, los Sardaukar son fanáticos del emperador que se llama Padishah Chadam IV. Ese es el nombre, a ti que te gustan los nombres. Qué fácil, Padishah Chadam IV, ese es el nombre del cuarto, del emperador. Son fanáticos y están en Salusa Secundus, que es este planeta que es Que una lo prisión. vimos. Aquí no está explicado que es un planeta prisión, pero el detalle es que a ese planeta no ingresa nadie. Es un planeta que está cubierto de una aura de misterio, no se dejan inspeccionar las cárceles ni nada, porque ahí el emperador produce su Sardaukar. Y acá vemos como Peter fácilmente va y hace allá un trato, y creo que eso le disminuyó un poco. Yo lo hubiera contado de una manera un poco distinta, hubiera sacado de esa luz a Secundus este trato y lo hubiera hecho pasar más quizás por entre el varón, el emperador. Eh, Eso, porque le puede restar para después, porque los Sardaucas hay que entender que son una fuerza que obedece solo al emperador, son fanáticos. De hecho, en la novela, cuando está capturado el duque Leto, entra un Sardaukar y irrumpe donde está el barón Harkonnen para asegurarse de que el duque Leto no va a ser torturado ni le va a pasar nada, porque el emperador ha ordenado de que no se le puede hacer nada, tiene que tener una muerte digna. Y el varón lo quiere expulsar y el Sardaukar no le importa, pasa por encima. Yo lo obedezco solo al emperador. Entonces, esa potencia que tienen y que los hace temibles y que incluso pueden pasar por encima de las grandes casas, que no le interesan las grandes casas, no le interesan los Fremen, no le interesan, yo creo, ni siquiera las Ben Gesserit. Solo les pueden tener miedo para su vestidora de verdad, porque la madre tiene este poder como de poder ver la mente, tiene la voz, etcétera. Y eso creo que le resta un poco, porque le hubiera subido al emperador como villano, al Barón Harkonnen como villano. Ahí están un poquitito quizás desbalanceados y quizás lo toquen después en la segunda parte, pero creo que no tiene el mismo impacto, es más difícil, es más fácil haberlo introducido aquí y haberle Y, dado el peso acá. y como te digo yo, como espectador, yo sentí ese desbalance. O sea, claramente las novelas sí están mejor desarrollados los villanos. Aquí no es que sean malos, pero sí se acercan mucho más a personaje malo genérico 384 y claro, había de dónde agarrarse como para darle un poquito más de fuerza. Ahora, Darcy, se nos está escapando lo más obvio de todo. Lo que primero uno debería decir, los efectos especiales. Yo creo que para mí por lo menos están pero de primer nivel. Y ojo que el Quizá, presupuesto, si mal no recuerdo, son 165 millones de dólares. ¿Eh? es que ¿sabes por qué o no? Porque Villeneuve ocupó mucho efecto práctico. Ocupó No deja de ser apost una gran una gran ejecución apuesta. para un presupuesto Y es una apuesta. no tan abultado. Yo creo que Villeneuve es un tipo que yo ya con algunos de sus proyectos le tenía bastante respeto, pero con este yo creo que se ha ganado el respeto completo porque él es una apuesta fuerte, pero es un tipo que es muy preocupado del producto final, muy, muy, muy preocupado, hay mucho trabajo y apuesta, yo creo que tiene los instintos correctos, tiene una visión correcta cuando adapta, cuando quiere mostrarte algo, el tono correcto, la cinematografía correcta. Hoy estaba viendo la explicación de la escena de la biblioteca con la reverenda madre y Paul. Villeneuve explicaba todo lo que quería y realmente, aparte que es un tipo bien humilde, ¿eh? Él en algún momento se refiere a sí mismo, dice a su pasado,
reconociendo errores, diciendo que era un tipo muy, muy soberbio, entonces, y que fue aprendiendo con el correr del tiempo, entonces es un tipo que ha aprendido cosas en la vida, que al parecer le han costado las cosas que ha aprendido, que así es cuando uno más las conserva y más las aprecia, y es un tipo que tiene buen paladar. Eso yo creo que tú lo Sí. dijiste de la mejor forma. Tiene buen paladar. ¿Darse tiene esa mano en la lista de su filmografía? Tengo por lo menos, pero lo podemos ver. Es que Eso no es a un mí, problema. a ver, es cierto, como tú dijiste, las películas que uno más podría llamar la atención como curricularmente parecidas a estas son Arrival, que a mí me gustó mucho, y Blade Runner 2049. Pero Sicario es otra. Sicario es otra película de Villeneuve. la de Hugh Jackman, por favor, que no me acuerdo cómo se llama, con mi actor favorito. Vamos a ver. Eh, Tenemos Sicario antes, La sospecha o intriga, la mujer que cantaba, El hombre duplicado, Maelstrom, Polytechnique, Cosmos. Vamos a mirar acá. Prisoners, gracias abuelito. Prisoners, Prisoners, ahí está. es una de las películas que a mí más me ha llamado la atención, pero obviamente no tiene la escala de Dune. Obviamente, viendo Prisoners, uno no jamás podría extrapolar el talento de este director para llegar a Dune. Pero Prisoners, justamente, yo le vi siendo que no es una película perfecta, no es una obra maestra, pero, y con actorazos, o sea, tiene actorazos. Pero, pero sentí el olor diferente. Nosotros con él siempre nos reímos porque nosotros hablamos del olfato. Cuando vemos de pronto directores tipo Emmerich, tipo Bay, tipo un montón de directores que no nos gustan, se huele fácil, se huele rápido. Aquí fue diferente, fue como, este olor no lo reconozco, este olor me sorprende, este olor tiene cosas interesantes. Y es más o menos, como dice Darce, yo creo que se debe a los instintos de Villeneuve. Puede fallar de pronto, obvio, pero tiene buen instinto y tiene buen paladar. Y eso es sumamente importante a la hora de llegar a algo tan importante como Dune. Fíjate que Eh, el uso de esto de la voz, como explicó la escena aquella justamente, la decisión que tomó es genial. Yo ahí, como explicó esa escena y como explicó cómo resolvió de usar la voz para que para que la voz fuera imperativa y tuviera la voz de la reverenda madre un efecto sobre Paul, es genial cómo lo resolvió porque él dice que haberlo hecho caminar así como zombie no, le hacía ruido. Y esto de cortar la cámara, hacer como, desde el punto de vista de la cámara, tomar la posición de Paul y hacer como una mini narcolepsia y después cambiar la toma y que aparezca de rodillas, creo que es una idea que visualmente funciona perfecto. Y ahí es donde uno dice, hay paladar, hay y, creatividad y, para expresar las cosas. y ojo con la voz, que para un fanático de Star Wars, como yo, que no ha leído la novela, es imposible que no piense en los trucos mentales de los Jedi. Saldrás de la puerta y me liberarás. Eh, y también, de nuevo, astuto, astuto, porque es obvio que voy a verlo, pero es distintivo. Es una forma muy interesante de contar visualmente, como bien dice Darce, de una forma, si no genial, pega en el palo. Eh, Tiene buen instinto Villeneuve. Darse, y algo que es muy importante para este tipo de películas, sobre todo, bueno, en verdad siempre, la música. La El banda sonora. compositor, eh, eh, Hans Zimmer, ni más ni menos, que es uno de los un, monstruos de la industria. me quitaste el adjetivo que estaba buscando, un monstruo, un currículum impresionante a la hora de bandas sonoras. Y aquí creo que no estamos tan de acuerdo. Y esto sí podemos estar desde el mismo plano, presenciándolo. A ver, yo creo que la banda sonora es muy buena. Creo que, se lo comentaba darse fuera de pantalla, todos estos corales, todas las partes de los malos, con los guturales, creo que le vienen bien a la película. Si bien es cierto, no es algo sumamente innovador, lo he visto en 100.000 películas con bandas sonoras parecidas, en este tipo de películas se nota diferente. No se escucha la banda sonora de Star Wars, sí me recordó un poquito la de Han Solo con na, 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 de John Powell, eh, pero en general se adapta bien a muchas escenas.
creo que corales, guturales, bien, mal y todo eso, desierto, lugares oscuros, en general funcionan bien. Los guturales me recordaba mucho a Snoke, a la leyenda de Plagueis. Las enseñanzas Eh, de Palpatine. exactamente, creo que funcionan muy bien. Y en general el resto de la banda sonora está ok. Pero no puedo evitar decir que salí diciendo, a pesar del monstruo que es este compositor, es una máquina, es un monstruo, qué grande que es John Williams. Y qué difícil es encontrar a otra persona que sea como John Williams, porque si bien es cierto, la banda sonora en algunas cosas es muy buena y en otras cosas es buena, no sentí que fuera un personaje más. No salí con una tonada que no es necesario. Hay música compleja que no tiene por qué ser comercial, no tiene por qué ser repetitiva. Sin embargo, sentí un pequeño vacío en mi viaje de espectador en la película y no salí pensando en, oye, la música es pero increíble. Y no quiero cargarle la mano al compositor porque siento que el trabajo fue correcto, fue incluso mejor que correcto, creo yo. Pero sí quiero engrandecer a John Williams porque qué difícil es ser como él. Bueno, no hay dos como él, es un genio, es un genio. O sea, hacer Tiburón, hacer Superman, hacer lo que sea y donde lo haga sea una música distintiva, diferente una de otra. La misma música de Star Wars, la trilogía original es sublime, después trilogías épico, secuelas sutil. Tienes, es impresionante la versatilidad y genialidad de John Williams. Y eso termino con Star Wars. Pero, Darcy, ¿qué te pareció la música? Me gustó mucho la banda sonora. Pero bueno, conversamos también fuera de cámara y yo cuando te dije una cosa que me faltó y te dije me faltó una Cross the Stars, para ejemplificártelo. Eso fue lo que te dije. Me faltó el tema de Chani, o me faltó algo así. Me faltó, es lo único que me faltó de la banda sonora. Lo demás estoy bastante satisfecho, pero me faltó que fuera protagonista en algún momento de la música. Le estoy pidiendo mucho, yo sé, porque Hans Zimmer es un genio. ¿Quién soy yo para venir a criticar el trabajo de Sí, Hans Zimmer? absolutamente. Pero lo que digo es que me faltó o me hubiera gustado salir con algo, tarareando alguna cosa más dramática. Una sola, sí, no hubiera cambiado todo. Es ¿No? una sola que expresara el punto de vista un poquitito más de la terrible finalidad. Se habla de eso mucho en el libro. Eso como un tema incluso le hubiera puesto ese nombre, terrible finalidad o algo así. Eso es lo que me faltó. Y con respecto a Chani, también quizás algo más característico para ella, porque, a ver, hay cosas, repito, es muy difícil de adaptar porque es una novela pasan muchas de las cosas que pasan en la novela, pasan en la mente o en la psicología de los personajes, en lo que piensan, en su relación de unos con otros, en cómo nota que uno va creciendo o que van cambiando las personalidades de uno y otro. Entonces, eso la música te lo puede dar, te lo puede suplir. Pero es solo eso. Hans Zimmer es un genio y parte de las grandes bandas sonoras que me encantan están ahí, entre otras cosas, la trilogía de Nolan, por ejemplo, de Batman. Aquí hay un buen dato con respecto a los guionistas, que nos decían que uno de los guionistas, Eric Roth, sí, el guionista de Forrest Gump, es uno de los guionistas junto a Villeneuve. Y esto de que había renunciado a Tenet para ir a Dune, justamente es así. Eh, Tenía entre ceja y ceja a Dune hace rato Hans Zimmer y Nolan lo llamó para Tenet. Lo siento, me están llamando de Dune Y nos dejó Goranson. Bueno, con flautita incluida. ahora yo insisto, ¿ah? De nuevo, igual que tú, Darcy, sí, a mí lo que me faltó es eso, me faltó, como bien dices tú, a pesar de que, claro, el Nico dice que en la segunda parte va a estar desarrollado todo el tema de Chani, está bien. De hecho, yo no habría cortado bastante a Chani. Sí, sí, Más adelante voy a decir incluso algo que quizá alguien, me van a querer matar, pero sí, alguien me eh, comentó en una de las publicaciones de mi Instagram, me comentó que no le había gustado que saliera poco Zendaya. Y no salió mucho, mi respuesta fue esa, fue así, yo encuentro que salió mucho, salió debe haber salido mucho. menos. Sí,
No, lo último que voy a decir, el tema de la música, es solamente que hay que darle una oportunidad a alguien que creo que le falta probarse, creo que le falta todo, o sea, tiene gran trayectoria, pero creo, ahí vaya Claudio Ren, Alexander Desplat, creo que él tiene una gracia que además de ser un buen compositor con temáticas complejas, al igual que Zimmer, al igual que de Aquino también hay que darle su reconocimiento a otros grandes compositores que hace de todo, pero creo que Desplat tiene una distinción que tiene un toque comercial. Tiene un toque comercial. No es que lo comercial sea mejor que lo artístico, no estoy hablando de eso. Pero a veces ese lado comercial hace que te quedes tú pegado con algo, que sea más distintivo y que sea más pegadizo en tu mente. Y a veces eso es bueno, no siempre. Sí, Así lo que me que, dice, sí. perdón, No, lo que me sí. dice Nico Rieder, la historia de Chani y Paul, es más desde la parte 2 a Mesías de Dune. Ahí habrá ya algo más de música. Sí, sí, es posible que ahí haya más, pero creo que el director que vive en mí Sí, pues eh, podría haber sido el momento de que te, te empezara a linkear la relación claro, desde un punto de vista musical. a eso voy, que cuando aparece, si tú tienes un leitmotiv, a eso voy, ¿qué es lo que hace muy bien John Williams? El leitmotiv, o lo que hace muy bien Wagner, el leitmotiv, que es un maestro del leitmotiv Wagner en todas sus óperas. Eh, es que justamente tú después vas reconociendo cuando aparecen los personajes y va quedando en tu inconsciente eso. Entonces, si la primera vez que aparece tienes esa melodía y cada vez que aparece está esa melodía o transformada, tú después, de hecho, con Anakin Skywalker lo hace John Williams en la música de Anakin, es como la marcha imperial, pero otra toma de la marcha imperial, Exactamente. pero está ya incorporado en tu sensibilidad, en tu inconsciente, tu cuerpo reacciona a ese sonido, ya sabes lo que viene, te emociona. Entonces voy a eso, que la introducción y introducir a los personajes o poquitas cosas, no muchas, no hay que engolosinarse, pero lo más importante solamente, o los momentos más importantes, o los que son van a ser en el futuro las claves, justamente, yo sé que me estás hablando de esto, justamente eso te pega más fuerte después. Es una inversión para el futuro. Y entre antes la hagas mejor, por eso, o sea, puede perfectamente que, si me se va a repetir el plato con toda seguridad, no hay muchos nombres mejores que él en el circuito, y claro, es perfectamente posible que más adelante tengan su tema propio, pero si hubiera estado acá, era mejor. Eh, darse, Bueno, a propósito, Villeneuve ya dijo que quería llegar hasta aquí. Quería, quería más y quería llegar hasta El Mesías de Dune, que es el libro que sigue al primero. Así que si ya le dieron este y si la segunda tiene una tan buena acogida como esta, es posible que se establezca alguna franquicia, se establezca una saga. Hay libros que los continúa después Brian Herbert. A ver, bueno, rapidito. Frank Herbert tiene 6 libros. Está está el Mesías de Dune, están los hijos de Dune, bueno, termina en Casa Capitular. Después viene Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune, Casa Capitular. Los 3 primeros yo creo que son súper adaptables, tienen mucho que ver con esta historia. Y hay un problema, que es lo que dije, que Nicolás te quedó metido ayer. Desde el libro, desde el cuarto para adelante, es muy difícil la adaptación porque se pone a escribir cada vez más psicodélico y las ideas son más extrañas y está difícil. Yo creo que Villeneuve hizo una apuesta justamente más o menos hasta donde es eh, bien coherente humanamente con la primera. posible. Pero sí, después está difícil. Quizás, quizás hasta el tercer libro podría, que es Hijos de Dune, podríamos llegar y después yo dejaría reposar la cosa para ver si se puede o no más adelante. Si alguien quiere tomar la posta también porque es arriesgado. Mucho más, quizás igual o mucho más que los 2 primeros libros. Ahora, darse también hay que pensar, yo voy a pensar desde el punto, no he leído, no sé a qué ahora hay que enfrentarse, pero me da susto con lo que dijo Darse. Y ya viendo esta película también puedo ver entre líneas más o menos cómo está la novela, o sea, era difícil, era dificilísimo de adaptar. Sin embargo,
Una de las cosas que yo dije al momento de ver la película, la responsabilidad que tenía Villeneuve, era justamente que tienes que hacer esto no pensando en que la película salga bien, no pensando que solamente la parte 2 salga bien. Tienes que pensar esto como el primer cimiento de una franquicia. Y ahí, claro, Villeneuve yo también, si es que veo que esto es imposible, yo me lavo las manos, hasta aquí llego chicos, estudio, ustedes sigan. Pero la idea yo creo que tiene que ser tratar de abarcar por lo menos los libros del autor original, Son seis, esos son seis. por lo Ahora, menos. Brian Herbert con un autor que se llama Kevin Anderson, ellos dos escribieron 9 novelas más. Y ahí hay cosas que, desde el punto de vista comercial para Warner, están súper buenas, porque puedes tener series perfectamente. Brian Herbert hizo precuelas, La Casa Harkonnen, La Casa Atreides, La Casa Corrino, que es la casa del emperador Padicha. Entonces, eso te podría dar lugar a series perfectamente y te cuentan cómo era la casa esta, cómo era esto. Así que se puede expandir. Por ese lado, sí, yo creo que se puede expandir el, el universo. En películas, yo creo que hasta el tercer libro y de ahí es bien difícil. Claro, esa explicito dice, la ambición podría llevar a una caída grotescamente titánica. Sí, por supuesto. Pero los estudios tienen que apostar también. Bueno, Claro, no sé. se viene una serie de las Ben Gesserit, justamente, que son súper interesantes la historia de las Ben Gesserit. Vamos a saber más en la segunda parte. Ahí sí que sí. Ahora, Darse, yo insisto, yo soy desde el punto de vista de, ustedes se podrán sentir identificados conmigo si es que no tenían ni idea de qué carajo se trataba esto. Eh, yo lo pasé muy bien. Insisto, como dijo Darcy también, es una película que tiene un bombardeo de información, mucho nombre, mucho planeta, mucho de esto, muchas cosas que inferir también. Eso también para tratar de acortar camino en la novela. Eh, Siento que muchas cosas que lo que me contaba Darcy después de la novela se infieren y las deja plasmadas por lo menos en una intención Villeneuve. Guardando las proporciones, esto lo he conversado fuera de cámara, pero me gustó el ejemplo, la analogía. Es como en Star Wars, Revenge of the Sith, una escena que a Darcy no le gusta tanto. Yo no tengo problemas, que es justamente cuando van a buscar al Supremo Canciller Palpatine para que entregue el poder. Y Palpatine, de dos sablazos mata a dos Jedi. Es Luego Treason. es Treason then. Luego que Fisto le resiste dos sablazos y muere. Y luego Mass Windu tiene su batalla épica, que también tenemos diferencias de opinión con Darcy y nadie ha podido decirnos quién tiene razón. De Eh, veras. Mismo Pablo Hidalgo no quiso entrar No en se esa metió. materia. No. Sí, no se metió. Eh, yo entiendo, a ver, yo cuando lo vi la primera vez entendí lo que George Lucas quiso expresar, que fue la diferencia de niveles entre los Jedi. Los dos Ya. primeros no tenían cómo combatir con Palpatine, boom, muerte inmediata, que esto era un poco más, entonces pudo aguantarle un poquito, pero y Mace Windu estaba mucho más arriba. Eso yo lo entendí. Al igual que en esta película, hay muchos elementos, como por ejemplo lo que me hablaba Darcy de la importancia del agua, yo lo entendí. Creo que entendí que Villeneuve en algunas cositas, en algunas escenas, en algunos diálogos, dejó plasmado este concepto, pero no está visible, lo mismo que en Star Wars. Pero yo no veo en verdad esa diferencia de poderes, solamente veo que Palpatine mata a dos Jedi de una, que Fisto un poquito menos, y luego una batalla con Mace Windu. No lo estoy viendo, lo estoy infiriendo. Estoy entendiendo lo que quiso decir Williams para mí, como mi interpretación. Con Villeneuve me pasó un poco eso. Me pasó muchas cosas, muchos elementos que yo dije, cuando Darcy me decía, mira, esto no está muy profundizado, ya. No, pero esto, ¿sabes qué? Esto sí lo entendí bien. Esto creo que Villeneuve lo dejó plasmado, claro, de una forma más sutil y que no lo estoy viendo, lo estoy infiriendo. Y ahí de nuevo también creo que para mí por lo menos, como no entendía nada de lo que estaba viendo, me pareció interesante, astuto, de nuevo, buena intuición para mí, al menos lo de Villeneuve. Y otra cosa curiosa que me pasó, y ustedes, los que ya leyeron la novela y saben todo lo que pasa, en este viaje, Spincito, no sé si te pasó eso. El principio está hablando de los cubitos en el café. No se me ponga a preparar café así Spincito, por favor. No lo quiero ver en su historia, señor. No se entusiasme, no se entusiasme. Pero si es una... estaba dando una ofrenda, dando una ofrenda. Eh, En el café de Civeta podría ser, ya, bueno. me pasó que hasta el momento de la traición del imperio, cuando llegan a destruir la casa,
la muerte del Duque Leto y todo esta, que para mí también es el clímax de la película. Ahí recién fue cuando dije, ah, ahora entiendo. Ahora Allá entiendo va, para allá va. para dónde va la película. Y como que tuve esta como visión, ¡shuu! Y ahí se aclaró todo. Antes no sabía que, claro, asumía que Paul era el protagonista, pero no... Era tan mi nivel de desconocimiento que no sabía que era el protagonista y no sabía para dónde era la cosa. Y claro, las visiones y todo, y es como, y empiezo más o menos a imaginarme, de hecho, probablemente ya sé con certeza muchas cosas que van a pasar, pero fue el momento de la revelación. Y creo que la película, como película que es importante, eso no lo dijimos al principio del review, cuando tienes que adaptar algo, como incluso algo como El Señor de los Anillos, una obra así de importante, igualmente tú tienes que hacer una película para el espectador. Claro. No, no, es obvio que tienes que hacerle homenaje al autor, tienes que hacerle homenaje a los fanáticos de la obra de apoyo, como pasa con los cómics. Una de las cosas que no me gustó de Venom, que se lo fiel a los cómics, una falta de respeto por los fanáticos de los cómics, pero es verdad, la película no tiene que ir para los fanáticos del cómic, tiene que ir para el espectador que se está sentando en la butaca. Y en ese sentido, yo, viniendo del ostracismo más grande para tratar de evitar cualquier influencia de esta película, lo pasé muy bien en el viaje y me tardé en comprender el camino que seguía esta película. Eh, y creo que también ahí Villeneuve se marcó un porotito. Pero para mí, esta narrativa que contó Villeneuve, estos, estos temas, porque lo eligió él eligió que más o menos tarde se conociera como bien el camino del Luke Skywalker de Dune. Eh, Los eh, fanáticos de Rey ya le están Anakin. diciendo que es el hijo de Rey, de Paul. Eh, a la vez creo que también es el error que cometió Villeneuve para mí, pero le doy el beneficio de la duda como dijo Arce. Mi problema Te aquí quedaste es pegado. que, en serio, yo te escucho bien. Tú me dices, Sí, te yo te estás escucho quedando bien. muy pegado. Ahí sí, ya. Dale nomás. Sí, sí. Mi problema fue justamente que después de este clímax para mí, que fue la muerte de Duque Leto, la traición, las peleas y todo, eh, se quitó para mí el misterio, se quitó el clímax, no volví a sentir tensión, y el tercer acto, eh, que fue más o menos el escape de Paul con Jessica en la búsqueda de MJ, de Zendaya, de Chani, eh, lo sentí flojo para un final de película. ¿Por qué digo no lo puedo tampoco catalogar como un error? Es porque perfectamente, si yo hablara con Villeneuve, oye, pero ¿por qué terminaste tan floja la película? Porque le falta como tensión, contundencia a un final, no parece un tercer acto. Perfectamente me puede decir, viejo, para la segunda parte no me alcanzaba. Yo prefería, para lo que yo vi, ese encuentro con Chani que fuera al comienzo de la parte 2. Lo hubiera preferido. Pero perfectamente, que es el que sabe cómo va la cosa, a lo mejor nos va a decir, no, imposible, no Sí, alcanza. No, sí, tendría que tener una película de 4 horas. yo me tomo de. Bueno, era más largo el corte y Villeneuve tenía su propio director's cut. Consultó con Guillermo del Toro para la versión final un poco, porque quería un poco de orientación. Y a propósito de lo que preguntabas, Pincitu, de si sigue sí, sigue esa línea temporal cronológica, pero aquí hay un problema y después de hablar contigo, que esto lo habíamos conversado, después de hablarlo, me quedé pensando y me respondí lo que tú estabas preguntando, pero ya habíamos colgado ya. Eh, lo que pasa es que, claro, cortar más atrás es complicado, tendrías que haberlos dejado perdidos en el desierto, pasan hartas cosas, pero en realidad o te hubiera quedado muy corta, o las cosas que pasan son un poquito más intrascendentes, porque lo más trascendente pasa justo cuando se encuentra con Stilgar y Chani. El problema es que después, inmediatamente después de eso, pasan cosas que son importantes, pero eso como que lleva a la historia, la impulsa hacia otro lado. Entonces creo que el problema al que se enfrentó es que si avanzaba más,
puta, ¿dónde tomo después en la parte 2 para impulsar la Comenzar. historia? Yo creo que es por un tema más de narrativa, que le conviene empezar aquí, le conviene dejar como bueno, Chani es como el enganche con los Fremen, entonces ¿qué va a pasar? Como cuando le dice este es solo el inicio. Estaba difícil, dónde cortar estaba difícil. Ahora, Sí, por supuesto, está difícil. lo que pasa con esto justamente es que pareciera que fuera una película de 2 actos nomás, eso es verdad. No, pasa lo de Leto y va como cayendo después porque la historia se va de ser tan grande, se va enfocando cada vez más en Paul y Jessica, Paul y Jessica, Paul y Jessica, y cuando conocen a los Fremen, empieza después a ser de nuevo grande. Ahora, podría haber ocupado mucho más al personaje de Liet Kynes, o Kines, que es una de las cosas que a mí no me gustó. No me gusta, nunca me ha gustado, y creo que nunca me gustará, que le cambien el género a los personajes. Lo encuentro tonto. Lo voy a decir así, a riesgo de que se enoje quien se enoje. Pero lo encuentro tonto, sobre todo cuando no cumple ningún propósito. Y creo que aquí, incluso por cosas que pasan después, o por la importancia que tenía Kings, yo creo que incluso le resta. Esto de dar protagonismo femenino porque sí, o masculino porque sí, o lo que sea porque sí, como lo hicieron con Sean, que lo cambiaron por una mujer en Los Caballeros del Zodiaco, como un personaje homosexual que daba mucho mejor y yo creo que era mucho más inclusivo, pero bueno, en fin, allá las grandes mentes, los grandes pensadores. Aquí Liet Kynes yo creo que no había ningún motivo para cambiarle el sexo y además que tiene relación con personajes que están dentro de los Fremen, Liet Kynes, y tenía una relación para atrás también. Y también se le alivianó peso. De nuevo, yo creo que quizás se va a contar un poco más de su historia en la segunda parte, creo, pero creo que no le suma a la historia. Y hasta le puede restar por lo que pasa. No, es muy raro que tú cambiando el sexo o el género a un personaje en una historia ganes algo. No, no, creo que no. La única forma en que lo podrías hacer es como, por ejemplo, la franquicia de Ghostbusters, que hicieron Cazafantasmas Mujeres, podría haber funcionado perfectamente. Y de hecho, cuando fuimos a ver esa película, cuando se inicia la película, yo pensé que me iba a sorprender. El inicio dije, oh, parece que va a ser buena. Y luego, claro, Paul Feig hace lo que hace Paul Feig siempre, que es un tipo que le gustan las bromas con los pantalones abajo, y siempre le han gustado así, y es ese tipo de director y nunca va a ser diferente. Pero podría haber funcionado si hubiera sido una película, un reboot serio, o comedia de terror, pero siguiendo el tono de la original y sin bromas, eh, fart jokes, podría haber funcionado perfectamente. El problema ahí no es que le cambiaran el género, el problema es que el director hizo un circo del tema. Ahí podría haber funcionado. Pero si no es un reboot de algo, si no le quieres dar un nuevo enfoque, yo creo que no tiene sentido. No, de verdad no tiene sentido. Incluso los cambios que le hizo Peter Jackson al Señor de los Anillos, algunos también me molestaron por temas de ese mismo tipo y por pasarle protagonismo a un personaje que no lo tiene en la novela. Queda más o menos. Eso le resta. Y creo que ahí sí Villeneuve es donde yo le bajo un punto entero a mi nota de la película y por eso para mí no es una obra maestra tampoco. Creo que es una decisión sumamente equivocada. Yo estoy jugando la película, así que no puedo compararlo con él. Darse, pasemos a una de las pruebas no, sí, importantes de... La quiero ver de nuevo. Bueno, ustedes ya la vieron, pero si por casualidad no la vieron en IMAX, les dejamos súper encargados, encarecidamente, que ojalá la vean en IMAX. La película se disfruta muchísimo. Sí. Lamentamos que algunas tenemos amigos allá en Estados Unidos que la vieron en HBO Max. Claro, te da esa disposición y todo, pero la película está hecha para el cine, está hecha para la pantalla grande y sobre todo la pantalla más grande que puedan encontrar. Así que
Eh, O sea, sí. De todo hecho lo que, nosotros todo, teníamos la posibilidad de Dan Render Max Plus, claro, como siempre. no, eso, todos tienen acceso a eso, Peterson. Así que no, si pueden, si la vieron en televisión, la vieron en el computador, háganse un favor y vayan al cine en IMAX porque la experiencia vale la pena. Darce, vamos a la prueba de la encuesta. Sí, absolutamente. Para mí pasa la prueba, es una apuesta, pero sí, quedé con ganas de verla de nuevo. Creo que la película es hermosa, eso la define para mí. Es una película para mí hermosa. Siendo fanático del libro, es una gran adaptación. Una gran adaptación. Va a ser muy difícil que en un futuro muy lejano va a ser difícil que haya una adaptación que sea eh, superior. Puede ser pareja en aspectos, en algunos aspectos, superior en otros, más abajo en otros, pero creo que es una película hecha con muy buen paladar, salvo un par de cosas que hemos tocado acá. Así que sí, tengo ganas de verla de nuevo, tengo ganas de ver escenas de nuevo con más calma, eh, ya sabiendo lo que pasa, no estando tan atento a qué cambiaron, qué viene, etcétera, eh, y ponerle un poco más de ojo a la música, tratar. Me di cuenta que la gaita de los Atreides aparece, aparece cuando está quedando la embarrada, cuando los Harkonnen llegan y se produce la invasión. Con los Sardaukar está también esa gaita de los Atreides entre medio, que es un lindo detalle, eso sí, de la banda sonora. Pero tú te pierdes a veces en la inmensidad de tanta cosa que pasa, entonces, viéndola un par Sí, de veces más, vas apreciando otras cosas. Y Villeneuve para mí es un director que con esta película, hasta aquí, donde vamos, esta parte, la primera, creo que se gana, se viste ya de director de grandes ligas. Un director que ha demostrado, y valiente, un proyecto difícil, pero que ha demostrado que puede hacer cosas importantes y difíciles y con un gusto artístico bastante bueno. eh, para mí también pasa como apuesta, tampoco la he podido ver de nuevo. Eh, lo que sí vayan preparando su calificación, amigos imperiales, ¿ah? Del 1 al 10 estrellitas de la muerte, es la pregunta que viene a continuación. Vayan preparando sus calificaciones. Eh, lo Era que sí mejor yo que voy Bad a Batch, hacer yo creo. en esta pasada, Darse, yo voy a... estoy hablando primero de la prueba blancuera. Voy a hacer más... voy a darle el beneficio de la duda como le gusta darse, porque, ojo, insisto, no tiene nada que ver el género, pero con It, la primera parte también la encontré brutal. También es una adaptación con muchas libertades, pero una gran adaptación. Eh, y en la segunda se cayó a pedazos. Mosquet, bueno, ya sabemos algunas cosas que tienen que ver con el guión de Moschetti, y sobre todo también la dirección de Moschetti, que al principio hizo una película con un toque de terror y la segunda hizo unas bromas que parecía más de La Casa Fantasma de Mujeres de Paul Feig que de Sí, It. Eh, entonces, lamentablemente, todavía no podemos jugar. Yo creo que hasta la parte 2 vamos a poder jugar a Villeneuve, lamentablemente para él, porque ya se esforzó, ya imagínate la tensión que tiene esto, la presión y todo, y ya vivió esto, pero todavía le falta para graduarse, por así decirlo, terminar la parte 2. Pero no obstante, primero dejémoslo descansar al hombre bueno, ya confirmó la 2, así que va de ya estar trabajando, pero por mientras voy a disfrutarle completamente esto y las cosas que a mí me faltaron, con desconocimiento cómo hacer la segunda parte, voy a perdonárselas absolutamente. Y de nuevo, como fue primera vez que la vi, y es primera vez que entiendo la historia, es primera vez que comprendo los personajes, la historia, esta galaxia, este planeta, estos planetas, eh, sí, va a ser súper interesante verlo por segunda vez. Eh, y sin lugar a dudas, creo que todo lo visual, toda la música, las actuaciones son una delicia en muchos casos. Yo creo que va a ser una película muy divertida de ver. No sé si me va a gustar más que la primera vez, pero es bien posible que sí. Ni siquiera que me guste lo mismo, que me va a gustar más, porque ahora voy a empezar a disfrutar los personajes, ya voy a saber perfectamente desde el minuto uno que era el viaje de Paul el que tenía que descubrir. Eh, así que sí, yo le tengo ganas a la segunda vez y creo que va a pasar la Pro Blancura sí. con
con Mira, locura. Wally Igualito nos dice Dale, güey. No le cambie el Wally- sexo, Walio. ¿y qué es necesario? ¿Para qué? ¿Qué ganamos Te está cambiándole diciendo el que es género? tonto hacer eso y usted hace. Es que puede ser un ejemplo como los Wachowski, ¿sí? Ya. Eric Roth nos dice igual igualito que sigue como co-guionista de la segunda parte, lo cual es bueno. Bueno, Eso va a hacer que sea la película buena, probablemente también. Así que es posible que, sí, yo creo que le pongo fichas. Ahora, Villeneuve es, es un hombre que yo le tengo mucho más fe que Muschietti por otras razones. sí, no, no. Villeneuve, viendo cómo comentó la escena que tenía, primero que todo, no vi un tipo arriba de una nube. No lo vi que estaba mareado con la fama, el éxito, ninguna cosa. Vi un tipo sencillo, vi un tipo preocupado de su trabajo, muy parecido a lo que vi con Jonathan Nolan, con Lisa Joy cuando explican sus escenas. Y, y vi un tipo que entiende su lugar, como cuando nosotros decimos, entiende su lugar en la cadena La cadena alimenticia. alimenticia. Bueno, él comprende cuál es su lugar y nunca se pone por sobre Frank Herbert, nunca se pone por sobre la obra. Ahora, siempre con respeto del material fuente, dice que está presente ese libro en el set de grabación que se consulta permanentemente. Entonces, estos son todas pruebas de humildad en el fondo que me hablan de que está muy concentrado. Al revés de Muschietti, que vi algunas entrevistas después de la primera parte de IT y el tipo estaba absolutamente en Narnia. Se le vino la fama encima y se volvió loco. Y eso se notó en la parte 2. Sí, que empezó a salir con Amber Heard y ahí se creyó Johnny Depp. Una banana. Perdón. Maldito. La banana Musket. Y sabes qué darse ahora que antes de que vayamos a las estrellas de la muerte, lo comentamos fuera de cámara también. Hace largo rato que de partida no sale. Torcito llegó a dar su calificación. Luca estaba durmiendo. Eh, Ayer, sí, me preguntaron por Luca ayer que no estuvo en el reporte imperial y yo tampoco está durmiendo, el calor lo tiene desubicado. Ha dormido todo el día, de hecho. Hace largo rato que no salía tan satisfecho de una película y sobre todo, insisto, la película no es perfecta, tiene sus detallitos aquí y allá, pero todos los que vemos tanto cine podemos ver un poquito más allá, podemos ver a través de la Matrix. Y yo estaba constantemente pensando, hablábamos con Darcy, es como, oh, qué difícil hacer esto, wow, qué difícil. Estás en las locaciones, el guión, lo visual, el sonido, eh, una cantidad de decisiones, muchísimas de ellas sumamente complejas. Algunas cosas que tú ves y es como, wow, esto era tan fácil que quedara mal. El esfuerzo, todo, o sea, los vestuarios, maquillaje, continuidad. El trabajo era titánico. Eh, y la mayoría de las películas que he visto el último tiempo, partiendo por Venom, eh, uno sale diciendo yo lo podría haber hecho mejor. Eh, con Venom te aseguro, dame una noche y te hago un guión 30 veces mejor, y no estoy exagerando. Aquí no. Aquí hace mucho rato que salí y yo no sentía que era así como, oye, no, pero esto ya lo habría hecho. No, aquí era difícil, era muy, muy difícil. Y creo que el resultado fue, a lo menos, sobresaliente. Así que mis felicitaciones para Villeneuve porque, de nuevo, o sea, eh, más allá de que a alguno no le pueda gustar, lo que sea, ya es un tema más de gusto, pero insisto, el tono que eligió, la diferenciación que tomó, sin parecerse demasiado a esto, sin parecerse demasiado a esto otro, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Háganse el ejercicio de pensar en la cantidad de películas que han visto en las últimas décadas o 2 décadas de películas de ciencia ficción, space opera, fantasía, que la vieron una vez, qué entretenida, y adiós, olvidables. Era muy difícil la tarea de nuevo, así que muy bien, Villeneuve, esperamos que Ah, la segunda sea igual de buena. una cosa también que se me quedó en el tintero, la voy a decir. En la novela, lo de los gestos de las manos Ah, no se usa tanto. Se usa, está presente, ese es un elemento de la novela. Hay, hay
pasajes de la novela en donde tenían claves y todo, códigos, miradas o gestos, etcétera, que le decían entre los Atreides, entre la gente de confianza, que si estaban en peligro o no. Y creo que haberlo usado mucho más aquí en la película fue una cosa sumamente astuta de Villeneuve. Se ahorró un montón de problemas, sobre todo en las escenas donde ocurren muchas situaciones psicológicas, que con el lenguaje literario es mucho más fácil de resolver, porque tú puedes estar en la mente del protagonista, decir lo que está pensando, y ella lo miró y pensó esto, y el otro lo miró de vuelta y pensaba esto otro. Eso no lo Claro. puedes hacer en el cine es imposible, y si lo haces como Tatita Ridley Scott en su primera versión de Blade Runner, cuando ponía una voz en off, queda horrible. Afortunadamente después en el Final Cut le sacó la voz en off y la película quedó mucho mejor. Y aquí con la cosa de los gestos creo que eso es una movida pero de genio también en la adaptación, aprovechando elementos de la misma novela, es decir, mira, este elemento que Frank Herbert no lo ocupa tanto, pero que ahí está, a mí me va a servir. Yo lo voy a usar más Sí, y me va a resolver un montón de problemas en cómo voy a contarte la historia. Creo que eso ideas es de astuto. genio. Sí. Y de conocedor justamente, y alguien que conoce y ama el material fuente, entonces puede tomar elementos y decir, pero tiene esto y lo vamos a usar. Pero no solo eso, Arce, ¿eh? Por eso no hay que desmerecer a Villeneuve. A ver, si es importante, no No, es, la marcha imperial. no es requisito excluyente ser fanático de un material fuente para ser un buen director de una película. Puede que haya directores que no me he leído un para hacer la tarea y Claro. puede que el resultado sea espectacular igual. Ahora, claro, en general le suma justamente por estas cosas que son delicadezas, que son sutilezas, pero aquí el mérito es de Villeneuve por cómo usarlo. No es una idea que se te pueda ocurrir fácilmente, es una idea narrativa de un director que está usando un elemento de la novela, del material origen, para contar de manera más fluida, más expositiva la cinta y que quedó muy bien. Así que aquí el mérito de Villeneuve, ¿no? Ahora, insistimos que no es necesario, pero ¿cuánto otro director no ha fallado a la hora de adaptar cosas justamente por eso? Voy a caer en algo que no tiene nada que ver, pero sí tiene una fanática enorme como Dragon Ball. Yo estoy seguro que el director que hizo Dragon Ball nunca jamás había visto la serie, nunca jamás había No leído le los gusta mangas. Dragon Ball. Y claro, se nota que lo deben haber obligado a ver capítulos. Y el tipo, cuando hizo la adaptación de Goku, hizo al Gohan de la saga de Buu. Gohan iba en bicicleta al colegio y transformó a Goku en Gohan. Eso me habla de no entender nada. Y eso, claro, justamente pasa porque no es un fan del material de origen. Ahora, no es excusa. Eso son dos cosas diferentes. Darse, ahora sí, vamos con las calificaciones. Estrella de la muerte. ¿Parto yo o parte usted? Como usted quiera, señor. Parta nomás, parte. Ya, usted sabe que yo soy a veces un poquito tacaño con las calificaciones, pero en este caso ya he dicho las cosas que no me han gustado, pero quería recalcar de que había salido contento. Creo que la película aprueba en el sentido con la mochila que yo mismo le puse a la película. Tienes que ser pionera, el primer peldaño, el primer piso de una franquicia. Y de una franquicia que no es menor, que tiene que ser de tamaño impresionante. Si esta franquicia se va al olvido, fallaste. Si esto tiene que ser grande, esto tiene que ser grande. Y el tiempo verá si es que se logra, pero al menos este primer peldaño creo que es suficientemente macizo para soportar la franquicia. Eh, pero, Darse, no te enojes. Yo le voy a colocar con 5 pruebas, así que no, le voy a poner 8.5 estrellas de la muerte. Encuentro que es una muy buena película. Insisto que hay cosas que quizás, si la segunda parte pasa el efecto IT, cosas podrían restarse de esta. Pero en este caso no, voy a darle el premio, el beneficio de la duda, como le gusta darse, y también porque se lo recontra merece Villeneuve y todo el equipo que hay detrás, porque era muy difícil la tarea. Lo que hablábamos, no, lo que me gusta mucho a mí decir, darse estas analogías con la gimnasia.
No es lo mismo, o sea, y nosotros, ojo, nosotros para nuestra nota es lo mismo, nosotros jugamos por lo que vamos viendo. Ah, una película de terror, de slasher, puede tener la misma calificación que esta, no porque esta sea igual que esta, porque estamos jugando una película por slasher, que tiene una dificultad mucho menor. Entonces, no, ¿qué tan difícil puede hacer eso? En este caso es al revés, en este caso la tarea titánica y realmente creo que la película es muy buena. Quedó chiquitín de no ser una obra maestra, pero es muy buena. Tengo muchísimas ganas de seguir viendo lo que pasa. Ahora no sé qué va a pasar de mi vida, no sé si voy a leerme la novela para saber o esperar 2023 para ver parte 2, pero ya estoy en esto y ya llegué a Arrakis y no me pienso ir. Darse cuenta se La, trata de la muerte. la segunda parte yo creo que incluso le puede subir, ¿eh? A esta. O sea, como totalidad, como obra total, parte uno y 2 hasta No, podría lo subir. digo si es que no falla. Claro, si no se nos pone Muschietti, no, no creo. Le pongo mucho más fichas que a Muschietti. Lo que se me quedó por decir es que le pongo 8.5 de 10 estrellitas de la muerte. Ya Ah, lo me había hecho copia. No, ya lo sí, había hecho ya sabía. en mi review sin spoilers. Y creo que me da, después de haber visto esta película y la dificultad que tenía, creo que para mí yo definiría a Villeneuve como un director con paladar, pero también como un director con recursos. Creo que esa es la palabra, es un director que ha demostrado que tiene recursos visuales para contar la historia, así como George Lucas tiene recursos visuales, así como los grandes directores, Stanley Kubrick tiene recursos visuales, los grandes directores tienen eso. Buscan la solución, no están conformes, cambian los planos, cambian la forma y encuentran la fórmula o la forma para que el espectador se lleve la mejor historia posible. Dentro de eso hay decisiones, somos seres humanos, hay decisiones que pueden funcionar, como tú dices, otras que no, pero en general uno ve que las decisiones están tomadas, como decíamos, con buen gusto, con paladar y con imaginación, con creatividad y con trabajo. Ahí está toda la intención de hacer un buen trabajo y eso es lo valorable. Nunca más te insisto, ese día el otro día parece que tembló. No, Sí, todo, se cayeron Facebook, las redes sociales. Instagram. Sí, sí. Oiga, y ustedes, queremos saber antes que termine el review sus calificaciones. Necesito cuántas estrellas de la muerte, igual igualito, Nico Reader, todos los Nico años. Reader le pone 8.5 de 10. Ocho Dice, cinco de 10. O la misma que nosotros. Es raro que nosotros estemos de acuerdo en una nota Darse. Y viniendo desde puntos de vista diferentes. Eh, lo otro que quería decir, Darse, a propósito de Villeneuve, ya tirémosle flor al tipo. Los recursos y una de las gracias que me gustó, a pesar de uno de, como para que no suene mal, a pesar de que uno de sus consultores, Guillermo del Toro, gran director, no voy a decir lo contrario, pero una de las cosas que no me gusta de Guillermo del Toro, que es lo mismo que no me gusta de Tim Burton y es lo mismo que no me gusta de un montón de directores, que tiene un sello de director demasiado fórmula, demasiado plasmado, que es muy fácil identificar de forma no artística. Tú ves a veces un par de escenas, colores y ya sabes de qué director estás viendo. Villeneuve lo he visto multifacético, a raíz de lo que contabas tú de los recursos. Si bien es cierto, Blade Runner 2049 sí tiene un poquito de esto, un poquito en colores, un poquito en edición, un poquito en... Sí, pero ya, pues, no nos pongamos exigentes. Pero sí el resto de películas, Arrival no me pareció el tono de esto. En algunas cosas también, puede decir, sí, es que la nave espacial oscura y todo, pero en general creo yo que Villeneuve eh, tiene un pasito adelante, no quiero hacer falta de respeto, pero tiene una cosita distinta, incluso que un Guillermo del Toro. Incluso, quiero decir eso, o sea, el potencial que tiene este hombre con lo versátil está muy bien. Insisto, hay que ver cómo sigue adelante y todo esto, pero por ahora hay que aplaudirlo porque no puede ser más que espectacular lo que hizo, de nuevo diciendo que fue una tarea titánica, complicadísima, y, le, y y le agrego además una cosa más. dale, La película la hizo dentro de Warner Brothers Studios, que no es eso, menor. No es eso. menor. Son unos tipos que son buenos para meter la mano, son, digámoslo como son medios tontos de repente con las decisiones. Entonces, debe ser
más cototesco todavía, tener que Trabajar estar ahí. tranquilo, déjeme que lo haga, si esto va bien, deme el beneficio de la duda, cuando vea que la película sale bien, Sin se ir va a más dar cuenta lejos, que sin ir más lejos, no sería raro que la decisión del cambio de género pase por el estudio. No me extrañaría en lo absoluto. puede ser, puede ser. Es que Warner. Así que, por favor, amigos de Warner, denle la libertad que y los recursos No a se Villeneuve. metan, no se metan nunca más con ningún director. Dejen que hagan su trabajo tranquilo, hombre, por Dios. Cuando se meten, le embarran, no aprenden. Bueno, amigos de Imperial Reviews, muchas gracias por acompañarnos en este review. Hace rato que no hacíamos un review extenso, prolongado, con spoilers. Los dejamos invitados nuevamente a participar en los concursos. Está activo el de los maestros del anime de Spin Cito y Dan Rendar para que vayan en Imperial Reviews. Darse tiene concurso activo, yo tengo concurso activo de Star Wars. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tenemos reacciones por todos lados, Lightyear, tenemos Master of the Universe, tenemos Cowboy Bebop, tenemos House El of Gucci. Gucci, el Gucciverse, con Gucci Gucciverse, comentó un haciéndole amigo persona ahí Gucci. en un video, Gucciverse, sí. Vayan a darme amor por haberme muerto de calor ese día para poder hacer la reacción para ustedes. Así que eso, amigos imperiales, muchas gracias a todos por la compañía y nos vemos el viernes en el reporte imperial. Ajá. Así Así que la es. fuerza los acompañe. Siempre, señores. Nos vemos próximo viernes, Reporte Imperial. Participa en el concurso. Adiós.